Señor, ¿cómo está usted, querido amigo? Doctor, qué gusto verte. Yo encantado de la vida porque me tienes aquí una sorpresa excelente, maravillosa. Yo estoy contento. Y bien, oye, bueno, pues iniciando bien el año, ya nos habíamos, dado unas vacaciones, dejamos a nuestro público que tomaran también un descanso, los eventos familiares, que también los disfrutamos, la pasamos bien. Entonces, felices de iniciar aquí en el Rincón del Catador. Este rincón del catador que se estaba como queriendo llenar de telarañas, estaba muy arrinconado, y el público que tan amablemente nos sigue pidiendo, haciendo sugerencias, y es en honor a esas solicitudes que yo quiero que hoy hablemos un poco de algo como esto, mi querido Armando. Perfecto, Carlos. Cerveza. Yo ya me sentía como la canción allá en la mesa del rincón y ya hacía falta estar aquí de frente a nuestro público que amablemente nos sigue y platicar de este tema tan interesante que preparaste, la cerveza. La cerveza, un tema que, da para mucho que Claro. platicar, que hablar. Sí, la cerveza, ese líquido extraordinario que por alguna razón ha seducido, ha convencido a miles de millones de personas. Qué exagerado, ¿verdad? Miles de millones de personas a lo largo de miles de años, Armando, tú lo sabes. Claro, bueno. Entonces, sin exagerar. No dices cosas fuera de lo que es excelente y realmente, no por nada la cerveza al día de hoy, de las bebidas alcohólicas, sigue siendo la de más venta contra whiskies, coñacs, brandies, vodkas, contra todo. La cerveza rompe récords de venta año tras año y sigue evolucionando de una manera muy interesante y con unas técnicas de elaboración que ahorita nos vas a platicar con la experiencia que tú tienes. Pero bueno, yo quisiera preguntarte y escucharte. Por ahí vemos en las cervezas, cuando compramos unas cervezas, vemos que si es ale o que si es lager. ¿Qué pasa? ¿Qué es ale? ¿Qué es lager? ¿Qué sucede? Porque también de la historia vamos a hablar mucho. Hay mucho que hablar. La historia de la cerveza es una historia maravillosa. Claro, primero que nada me gustaría que entendiéramos un poco qué tiene de especial, qué tiene de extraordinario este líquido que, como bien dices, es el más producido y el más consumido en casi todo el mundo, por lo menos el mundo urbano, el mundo donde la gente está instalada. Claro, en lo más profundo del Amazonas o en la Antártida, pues no, ¿verdad? Bueno, pero te voy a decir algo. Si tú me invitas al Amazonas, yo me llevo una buena hielera llena de cervezas. Bueno, todo el mundo hace eso, pero no se produce ni se consume ahí Así regularmente, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de raro? ¿Qué tiene de extraordinario? ¿Por qué, como decíamos, por miles de años ha seducido a miles de millones de personas? Vamos a hablar un poco de qué es esta cosa rara que se llama cerveza por aquí en los países de habla hispana, pero también le llaman birra, le llaman pivo, claro. le llaman chelas, Así es una es. cervecita, decimos en México, una chelita, y así en el mundo entero, beer, qué sé yo. Algo especial debe tener y vamos a descubrir esos misterios, si te parece, Armando. Encantado. Empezando, bueno, por el principio, ¿no? ¿Cómo, cuándo, dónde empezó esta maravillosa aventura del ser humano para empezar a consumir este tipo de productos? Bebidas alcohólicas. Que además de bebidas alcohólicas, estimulantes en general, ¿no? Sí, claro. Y todo parece indicar que si la gente desde siempre, desde el principio de los tiempos, ha necesitado estimularse para soportar las inclemencias del tiempo, para resistir las hambrunas, para nutrirse inclusive, porque esto ha sido considerado como un nutrimento de mucho tiempo, ¿eh? Como un purificador de agua, Claro, aguas contaminadas. Claro, era
y sigue siendo frecuentemente Sigue siendo. más sano, más higiénico, Más seguro. tomar cerveza que tomar tomar agua agua. en ciertos lugares. Claro, sí. Claro. Entonces, bueno, por muchísimas razones es que esta historia empezó, tú lo sabes bien, miles de años atrás. No hay un dato específico, se habla de muchas fechas, y si hablamos en Japón es una situación, si hablamos de la parte de Sudamérica es distinto, si hablamos de Norteamérica, si hablamos de Europa, cambia. O sea, hay muchas vertientes de la historia de la cerveza. Sí, y no podemos saber la verdad, nadie la sabe, pero los estudiosos, los eruditos que han estudiado, investigado sobre la materia, casi todos coinciden, Armando, que esto debió haber empezado unos 5.500 años atrás. Y debe haber empezado, por lo menos de lo que hay testimonios escritos, Claro, sí, de lo que desde está... que nace la civilización, Sí. y la gente empieza a plasmar por escrito o en grabados, en dibujos, su convivencia con la cerveza. Carlos, en México mismo teníamos nuestra cerveza prehispánica, Claro. que no era otra cosa más que el pulque. Claro, hoy por hoy reconocemos a la cerveza como un producto de la fermentación de los azúcares que Claro. provienen de ciertos granos, particularmente la cebada, ya lo sabemos, pero se usa el trigo, el centeno, la avena, el arroz, el maíz para hacer cerveza, Claro. o una bebida alcohólica. Y el pulque, tienes toda la razón, para nuestra Mesoamérica fue probablemente el antecedente más antiguo de una bebida alcohólica consumible de manera masiva. Sí, en grandes cantidades. Es cierto que muy al principio se usaba quizá con fines rituales, ceremoniales, cosas ligadas a ciertos mitos o creencias de carácter religioso, pero podría considerarse para México que el pulque, el Fuera aguamiel, nuestra cerveza. primero el pulque, Claro. después fuera nuestra bebida, nuestra cervecita a la mexicana. Claro, nuestra cervecita Sí. a la mexicana, porque era la materia prima de la que disponíamos. No olvidemos que en cada una de las regiones del mundo donde actualmente se produce cerveza, hubo un antecedente. Y bueno, doctor, usted que estudia mucho este mundo de las bebidas, los alimentos, que tiene un doctorado en procesos de alimentos y que es amante de la historia, quiero preguntarle, yo estuve leyendo, cuando usted me puso a leer, me dijo, ponte a leer algo sobre la cerveza. Yo encontré referencia que las primeras maneras de embriagamiento la hacían los simios, los chimpancés, dejando caer la fruta y consumiéndola 3 o 4 días después cuando ésta ya se había fermentado. ¿Qué tanto crees que va por ahí esa realidad o mito? Mira, es fácil suponerlo, pero con ciertas bases lógicas. El ser humano y los animales, las otras especies animales, tenían que sobrevivir de alguna manera. Sobre todo si nos remontamos 10, 15, 20 mil años atrás, estábamos en tiempo de la glaciación, la última glaciación todavía. La gente y los seres vivos que podían desplazarse lo hacían en búsqueda de alimentos para sobrevivir. Inclusive los simios y los mamíferos y toda clase de animales. Y tenían que experimentar, Armando, comiendo y bebiendo lo que encontraran a su paso. Claro. Esa necesidad importante, más la curiosidad, más la creatividad de hombres y mujeres de miles de años atrás, fueron encontrando lo que les gustaba y lo que les convenía. Sí, claro. Y el producto de la fermentación de los azúcares derivados de frutas, de plantas, de vegetales, ¿sí? Dio como
dio lugar a esos descubrimientos. De hecho, no olvidemos que en relación, por ejemplo, con el vino, se considera que Noé, lo narra la Biblia, Noé después del diluvio, ya que pisan tierra, después de navegar en la famosa arca, observa a un macho cabrío que va a pastar en los cerritos alrededor y que regresaba particularmente eufórico. Ok, correcto. O sea, resulta que Entusiasmado. siguiéndolo y averiguando qué pasaba, cuál era la razón de la conducta de este animalito, descubre que se está comiendo unas bayas de frutos ya muy maduros, Ok. al punto probablemente Correcto. de la fermentación, y se dice que así pudo haberse descubierto el vino. Claro. Pero otras bebidas alcohólicas igual siguieron un proceso parecido. Sí, muy parecido. Bueno, Claro. no es raro ver que en la mesa de nuestra casa, de la casa de todos ustedes, hemos dejado por ahí alguna guayaba o algún higo y de repente lo vemos ya hasta escurriendo, una mielecita que escurre, pero lo pruebas y ya hay fermentación, ya Claro, se está fermentando. incipiente, pero ahí empieza, Ah, claro. comienza. En las casas mexicanas hacemos tepache desde hace Sí. mucho tiempo y no es otra cosa que abandonar o dejar ahí reservada alguna fruta o algo A porque merced. que contenga azúcar, Sí, a merced de las levaduras, de las levaduras, ambientales. ¿verdad? Claro. Que como buitres se lanzan sobre el dulce y comienzan a consumirlo y a excretarlo en alcohol. También son seres vivos. Claro. También se rigen por el principio básico de nacer, crecer, alimentarse, reproducirse y morir. Claro. Entonces, incluso las levaduras andan viendo dónde pueden Sí. comer y nutrirse y reproducirse. A mí me ha sucedido, doctor, que he dejado un jugo de naranja natural y lo he dejado fuera del refrigerador por descuido y al día siguiente encuentro que ya está burbujeando, que ya está haciendo su trabajo de fermentación. Bueno, pero junto con esto, doctor, ya para terminar esta historia y estos procesos y esta fundamentación del origen de los destilados, no de los destilados, de las fermentaciones, también encontramos que en México el proceso de creación del pulque no lo debemos realmente a la diosa Mayahuel, que son mitos, son tradiciones, pero no son realidades. Realmente quienes descubrieron en México el pulque y primero el aguamiel fueron los cuadrúpedos. Los cuadrúpedos que en la necesidad de consumir algo descubrían, mordían, mordisqueaban la parte superior de los agaves, que es una parte muy suave, la mordían y 2 días después estaba lleno de agua. Y entonces llega el ser humano y encuentra agua arriba de un agave, la prueba y encuentra que es algo maravilloso, que es el aguamiel. Rico. Pero ¿qué crees? 3000 años antes de Cristo no había refrigeradores, ni había tiendas de conveniencia. Entonces esa aguamiel se fermentaba en forma natural. Claro. Y se convertía en nuestra verdadera y auténtica cerveza mexicana. Una versión de lo que sería una cerveza, claro que sí. Exacto. Doctor, pero continuemos con esta parte interesante. Vamos a entrar un poquito de manera rápida para no abrumarlos con la historia. Decíamos, sí, fueron muchos años, 5 o 6 mil años antes de nuestra era, o de estos tiempos, o sea, 3.500, 4.000 años antes de Cristo, y todo, según los estudiosos, pudo haber comenzado en la antigua Mesopotamia. ¿Correcto? Sí. Ahí donde florecieron las culturas que se consideran las madres de la civilización mundial. Estamos hablando de los sumerios, un poquito después los babilonios, allá en la confluencia de los ríos, entre el valle que formaban los ríos Tigris, Éufrates, claro, y un poquito antes o después en la costa o la riviera del río Nilo, hacia el en Nilo. Egipto. Correcto.
Tal vez en el Extremo Oriente, en China, ya estuviera pasando algo parecido. Algo parecido, sí. Pero lo que está documentado en escritura cuneiforme que inventaron los sumerios, ya son referencias muy significativas sobre la cerveza. Más o menos como la conocemos hoy, ¿eh? ¿Sí? Okay. De eso y más vamos a hablar en la siguiente cápsula, si te parece. Nos quedamos con un tema muy interesante. Ya vimos algo de la historia de la cerveza no acabaríamos nunca, ya tocamos los temas principales. Gracias a su gran conocimiento, doctor, que tiene usted sobre la historia y otros tantos temas más. Pero sí, queridos amigos, regresamos en la segunda parte del tema de la cerveza. Tenemos tiempo para ir por una cervecita y escanciarla en un vaso. Hasta la siguiente.